¿Qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Víctor García, soy alumno del Instituto Tecnológico de Tijuana. Ah, el día de hoy con la materia de control estadístico de la calidad vamos a ver algunos temas, empezando por gráficas de control, que dice los puntos que caen aleatoriamente dentro de los límites de control indican que su proceso está bajo control y presenta solamente una variación de causa común. Los puntos que caen fuera de los límites de control o muestran un patrón no aleatorio indica que su proceso está fuera de control y que presenta una variación por causas especiales. Viene también lo de los límites de control de su gráfica de control representan la variación de su proceso y le ayudan a indicar cuando su proceso está fuera de control. Los límites de control son líneas horizontales ubicadas arriba y debajo de la línea central que se utilizan para determinar si un proceso está fuera de control. Los límites de control superior e inferior se basan en la variación aleatoria esperada en el proceso. Por opción predeterminada, los límites de control de Minitab se muestran en tres desviaciones estándar, arriba y abajo. Vienen varios ejemplos de las gráficas de control. Acá abajo, por ejemplo, aquí vienen los ejemplos. Prueba uno dice, un punto más de 3 con respecto a la línea central. La prueba uno evalúa la estabilidad del patrón de variación. La prueba uno provee la evidencia más contundente de falta de control. Si los pequeños cambios en el proceso son de interés, se pueden utilizar las pruebas 2, 5 y 6 para complementar la prueba uno para crear una gráfica de control con mayor sensibilidad. Entonces aquí dice, vemos los datos, dice un punto más de 3 con respecto a la línea central. Y aquí es donde lo marca 1, 2, 3 y marca el primer punto de la desviación que está fuera de los límites y lo marca aquí con rojo. Este sería de la prueba número uno. Dice la prueba 2, 9 puntos consecutivos en el mismo lado de la línea central. La prueba 2 evalúa la estabilidad de patrón de variación. Si los pequeños cambios en el proceso son motivo de preocupación, se puede utilizar la prueba 2 para complementar la prueba uno a fin de crear una gráfica de control de mayor sensibilidad. Entonces dice 9 puntos consecutivos en el mismo lado de la línea central. Y aquí los contamos. Uno, 2, 3, 5. Ah, no, pero perdón. 9 puntos de la línea central. Entonces sería de aquí uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Porque esta nos dice aquí de la línea central debajo. Entonces los 9 puntos consecutivos y luego ya marca aquí el noveno dato para separar. Dice, prueba para detectar, perdón, prueba 3. 6 puntos consecutivos, todos en orden creciente o decreciente. La prueba 3 detecta una tendencia o un movimiento continuo hacia arriba o hacia abajo. Esta prueba busca series largas de puntos consecutivos sin ningún cambio de dirección. Dice entonces aquí 6 puntos consecutivos, todos en orden creciente o decreciente. Entonces aquí empieza de aquí. Uno, 2, sería de acá. Uno, 2, 3, 4, 5, 6. Y ese sería para la prueba número 3. Dice prueba 4, 14 puntos consecutivos alternando arriba y abajo. La prueba 4 detecta la presencia de una variable sistemática. El patrón de variación debe ser aleatorio, pero cuando un punto no pasa la prueba 4, significa que el patrón de variación es predecible. Entonces dice 14 puntos consecutivos alternando arriba y abajo. Aquí deben de ser los 14 puntos, entonces desde acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ah, no, pero empezamos alternando. Ah, sí, ok, perdón, me equivoqué. Aquí como es alternando arriba y abajo, entonces sería de aquí. Estos no se tomarían en cuenta porque estos son consecutivos. Y aquí dice que es arriba y abajo. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. ¿Me conté mal? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13 y 14. Y nos marca aquí entonces el punto 14. Después dice la prueba 5, 2 de cada 3 puntos más de 2 con respecto a la línea central mismo lado. La prueba 5 evalúa el patrón de variación para detectar cambios pequeños en su proceso. Entonces aquí 2 de cada 3 puntos más de 2 con respecto a la línea central. Aquí sería este y sería 2 de cada 3 puntos con más de 2. Ajá.
los consecutivos aquí, con respecto a la línea central del mismo lado que toquen, o sea, los dos arriba, de este lado, pues en la parte de arriba o en la parte de abajo. En este caso es el primer ejemplo, es en la parte de arriba, los dos puntos están acá, de este lado, y aquí se cuentan, y lo mismo pasa con este. Los dos acá del lado de abajo están de este lado, y aquí lo marca también. Dice 4 de cada 5 puntos más uno con respecto a la línea central, mismo lado. La prueba 6 evalúa el patrón de variación para detectar cambios pequeños en el proceso. Entonces aquí serían 4 puntos dice 4 de cada 5 puntos más de uno, aquí es donde lo marca. 1, 2, 3, 4, y sería aquí en este punto, el quinto, aquí lo marca el programa. Después dice la prueba 7, 15 puntos consecutivos dentro de uno con respecto a la línea central en cualquiera de los lados. La prueba 7 identifica un patrón de variación que a veces se interpreta equivocadamente como una indicación de control adecuado. Este tipo de variación se denomina estratificación y se caracteriza por puntos que siguen la línea central muy cerca. Dice entonces 15 puntos consecutivos dentro de uno con respecto a la línea central. Entonces aquí serían los 15 puntos de la línea central. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ay, empecé de acá, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15. Ok, entonces 15 puntos consecutivos dentro de uno. Como este está fuera y no está dentro de aquí de la primera unidad, entonces este no se contaría y empezaríamos de aquí con los 15 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, y aquí es donde lo marca el programa. Después, en la prueba 8, 8 puntos consecutivos más de uno con respecto a la línea central en cualquiera de los lados. La prueba 8 detecta un patrón de mezcla. Un patrón de mezcla ocurre cuando los puntos tienden a evitar la línea central y en lugar de ello se sitúan cerca de los límites de control. Entonces los 8 puntos consecutivos fuera del 1, aquí sería, este está dentro, entonces sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, y aquí es donde lo marca el programa, entonces sería este el punto. Y sería todo por lo de gráficas de control. Después viene herramientas de la calidad. Dice la gráfica de control dependerá si recopila datos continuos, datos de atributos. Los datos de atributos tienen dos subtipos, los, binom- los binomiales y los de Poisson. Las variables continuas pueden tener un número infinito de valores, tales como 234.8 o 0.01. Los valores para las variables de atributos están restringidas a categorías especificadas o valores discretos. Por ejemplo, los valores de atributo pueden incluir las categorías pasa y no pasa. El número de efectos en una muestra también puede ser una variable de atributos. Herramientas de la calidad, tipos de datos. Las mediciones continuas normalmente proporcionan más información que los datos de atributos. Sin embargo, los datos de atributo por lo general son más fáciles de recopilar. Los datos de atributos con frecuencia se recopilan cuando las mediciones continuas son difíciles de obtener. Los datos de atributos son calificaciones subjetivas asignadas por los operadores o el personal de control de calidad. Datos de procesos continuos. Los datos continuos miden una característica de una parte o proceso, como por ejemplo la longitud, el peso o la temperatura. Los datos suelen incluir valores fraccionados o decimales. Por ejemplo, un fabricante de alimentos quiere investigar si el peso de un producto de cereal es consistente en el tiempo. Para recolectar los datos, un analista de calidad registra los pesos de una muestra de cajas de cereal. Puede recolectar datos en subgrupos u observaciones individuales. Datos del proceso sobre atributos. Para las gráficas de control, los datos de atributos normalmente son conteos de no conformidades, también llamadas defectos, o unidades no conformes, también llamadas defectuosas. Una no conformidad se refiere a una característica de calidad y las unidades no conformes al producto general. Una unidad puede tener muchas no conformidades, pero la unidad misma puede ser conforme o no conforme. Por ejemplo, un rasguño sobre un papel de metal no es una conformidad. Perdón, un rasguño sobre un panel de metal es una no conformidad.
Si existen varios rasguños, se puede considerar que todo el panel es no conforme. Los valores para los datos de Poisson frecuentemente son conteos de defectos o eventos. Los datos de Poisson a menudo se utilizan para moldear una tasa de ocurrencia tal como defectos por unidad. Por ejemplo, los inspectores muestran 5 toallas de playa cada hora y las examinan para detectar decoloraciones, tirones y fallas en el tejido. Registran el número total de defectos en la muestra. Cada toalla puede tener más de un defecto, por ejemplo, una descoloración y 2 tirones. Serían en total 3 defectos. Dice, los valores para los datos binomiales se clasifican en una de dos categorías, tales como pasa o no pasa. Los datos binomiales a menudo se utilizan para calcular una proporción o porcentaje, tal como el porcentaje de partes muestradas que están defectuosas. Por ejemplo, un proceso de inspección automatizado examina muestras de pernos para detectar fracturas severas que en ocasiones que los pernos no se puedan utilizar. Para cada muestra, los analistas registran el número de pernos inspeccionados y el número de pernos rechazados. Ese sería el segundo tema. Después tenemos Capability Analysis, Measure Phase, Define, Measure, Analyze, Improve, Control, Identify the Y, Identify Potential X, Verify the Measurement System for the Y, Understand the Current Process Stability, Establish the Current Process Capability Baseline. Después, Partial Tool List, Process Maps, Current State, BSM, 5 Whys, BAMBA Analysis, Fishbone, CNA Matrix, Gauge R&R, AKMCA, Control Charts, Process Capability, Risk Analysis, Team Building Tools. The deliverables, process maps, the Y, potential X, gauge R&R, current process, capability baseline, FMAEA, update contract, learning objectives, introduce fundamental capability statics, short term versus long term, shift difference between short and long term, demonstrate short and long term capability analysis methods, demonstrates a way to calculate process capability using Minitab, converting C and P to C and C. Do you capability analysis? I am beginner. I am beginner. I have read about it. I have training. I have used it. I could teach it. Process capability. This session introduced a methodology to determine the capability of a process to meet or exceed customer requirements. Process capability is measured to determine the potential defect rates and identify opportunities for improvement. It helps to determine if there has been a change in the process. What does a process capability assessment do? Helps a team answer the question, is the process capable? If the process is capable, it produces products that conform to the specifications, helps to determine the percentage of product or service not meeting customer requirements. Specification limits. Lower and upper specification limits define the customer view of the spread acceptable range of a product attribute or a process result. Lower specification limit, upper specification limit, specification width or tolerance width. Calculate the process capability. C and CPK are process indices used to measure and evaluate process capability. C reports the could be and C reports the what it is. Examples of process capability. In semiconductor manufacturing, gate oxide might have the following specification: minimum thickness 210 angstroms, target thickness 240 angstroms, maximum thickness 270 angstrom. Assume that the process data indicates that the mean thickness is actually 247 angstroms with a standard deviation of 5 angstroms. The calculations are as follows. Example of a process not capable of meeting target. Target, actual spread,
CXC. Simple process capability. The process variation exceeds specification and defectives are being made. The process is just meeting specification. 0.3% defects are estimated to be made, more if the process is not centered. The process variation is less than specification, however, defect might be made if the process is not centered of the target value. Then not conforming products are being made. See, then 99.7% of more of the product of the process will be within a specification limit. Computing sigma level C. The primary short-term capability static ought to be sigma level of C score instead of C. C is a derivative of the C transformer and as seen in the formula is just C score divided by 3. Note, the third formula is derived from the first one, using the second formula in which M and S have been replaced with X and S, and calling C the value of C for X, USL. USL is the specification limit nearest to the mean. Long-term capability. The long-term C is known as P and is calculated the same as the C, except the long-term standard deviation is used instead of the short-term standard deviation. Computing sigma level C. The relationship between P and C is the same as that between C and ST. Example of process capability. The following table shows shoulders past volume in ml. This data is available in Minitab and Excel. Shoulder past volume or shoulder past volume XL that XLS. Calculate the process capability using Minitab. Assume that LSL 30 and USL 60. Calculating process capability using Minitab. To calculate process capability using Minitab, go to Stat, Quality Tools, Capability Analysis, Norma. Example of process capability analysis for solder pass volume, process capability for stencil printer X-axis registration to customer specification, process capability for stencil printer Y-axis registration to customer specification, process capability for CP70X-axis placement accuracy to customer specifications. Process capability for CP70Y axis placement accuracy to customer specifications. Exercise. Open the file SMT solder 75MTW and use this data to calculate the process capability for a stencil print process. Assume that the LSL 30 and the USL 16 and the subgroup size 5. Minitab output for exercise. Do is short-term Six Sigma achieving one long-term success. Over time, the process average may change, which will degrade capability, and the process spread may increase in size due to a deterioration of the process. Both circumstances can degrade capability and increase the likelihood of defect. Consequently, yield drops and costs go up. The average short-term to long-term centering error for a typical process will average 1.5. This amount of shift and drift is inevitable and has to be accounted for during the design cycle of the process product of service. In order to precisely represent the distribution of a process and its output data, the total process variation is subdivided in short-term and long-term components.
Sigma short term is the metric for the process entitlement. Sigma long term measures the effect of all process variables. Long term and short term variation. All processes will inevitably vary over time. Over time, the process bandwidth will increase in size due to the process centric errors. The aggregate effect of shift in the process center will widen the process bandwidth. Six Sigma long term versus short term. Change in environment, equip, and materials cause the process to have variation over time. Variations includes variation in mean, standard deviation, and distribution. Even accidentally, process will show a small amount of variation over time. The average short-term to long-term centering error for a typical process will average. Graphical representation of a process change, process shift, caused by change in calibration, supplier equipment, prediction time, process drift, caused by change in temperature change, tool wear, contamination, build up, depletion of reflect, prediction time, sigma shift to the right, process capability at first is 6, after a while process capability will decrease to 4.5. The average to the average time to time centering error for a typical process is 1.5. By offsetting normal distribution by 1.5 standard deviation on either side, the adjustment takes in account what happened to every process over cycles of manufacturing. Comparison of long-term and short-term process capability. Consider a board manufacturing process with 6 process capability. This means that the process has capability to produce about 2 defects per billion opportunities. The capability of the process after a while will degrade to 4.5 if it behaves typical. This corresponds to 3.4 defects per million opportunities. This means that 25% of the inherent short-term capability is lost due to normal process centering errors that occur over time. Another example comparing long-term and short-term process capability. Assume that data collected on solder joint height is normally distributed. An analysis of the data shows that the average of this distribution is 5 and the standard deviation is 0.5. For reliability purposes, the customer needs solder joint height between 3.5 and 6.5. With the given information, we can calculate the C and in turn calculate the short-term capability of the process. Effect of 1.5 sigma shift in mean. From the previous slide, we know that our short-term process capability is at 3 sigma, which means that 99.73 of solder's height are with, within specification and 0.27% are of specification limited. To illustrate the impact of 1.5 sigma shifted long-term capability, we can adjust the calculate maybe 1.5 standard deviation, yielding 4.25 and 5.75, and plot this shifted distribution together with the original plot. This can be seen on the next slide. Short-term and long-term process capability comparison. When C is equally 1 and the process is centered, we have a 3S process. This process is meeting the specification 99.7% of the time. Short-term of a specification area, long-term of a specification area. Discussion: how will you detect process shift and drift in your work environment? What is the time scale for long-term process and short-term process in your work environment? How did you determine the time scale? Do you observe a 1.5 sigma drifting in process left untouched? Exercise: do you forest and short-term or long-term process variation in your project? At any process at your facility, provide a list.
Summary, process capability, specification limit, simple process capability, calculation of the process capability in this long-term process capability, calculation process capability using Minitab, Six Sigma long-term and short-term, process shift and its cause, process drift and its cause, how to measure short-term and long-term capability, what have we learned. Ok, este sería el tercer tema, el otro tema. Después tendríamos el tema de gráficas de control, empezando con la XR. Dice, se puede utilizar una gráfica de XR cuando el tamaño del subgrupo sea 8 o menos. Si el tamaño del subgrupo es 9 o más, utilice la gráfica de XS. Y viene un ejemplo acá abajo. Dice, una empresa que produce tarjetas electrónicas requiere analizar si la temperatura de la soldadura en la máquina de impresión de soldadura está bajo control. Realizar una gráfica de control XR con los siguientes datos, los cuales representan 125 días consecutivos en los cuales se tomó la temperatura de 5 máquinas diferentes. En total se tomaron 625 lecturas. Entonces aquí viene los días, la máquina y la temperatura de lo que estuvo. Para sacar la gráfica nos vamos a ir a estadísticas, control chart, variable chart of subgroup. En la de X, aquí ya tengo los datos registrados, pero cualquier cosa aquí seleccionemos temperatura aquí, y aquí en los subgrupos serían 5 de las máquinas que decía ya. En labels aquí le ponemos gráfica de control XR, temperatura, máquina, impresión, le damos OK. Aquí en las opciones también le tenemos que dar a los test. Normalmente está nada más marcada la primera, que es el primer punto de la desviación estándar, y tendríamos que seleccionar todas las demás para que nos marque las diferentes en estos tipos de variaciones, pues que también lo marque en la gráfica. Le damos OK y aquí nos marca las dos gráficas. La XR, en la primera tendríamos la gráfica la gráfica de medias, válgame, medias medianas sería esta, este, este punto. Ese sería el límite inferior, que diga límite superior y límite inferior, y la media de las medias. Y en la gráfica R nos arroja el rango. Aquí tenemos el rango, la media del rango, el límite superior y el límite inferior. Aquí pues se puede observar que no hay ninguno, o sea, estas variaciones están dentro de lo normal, no está ninguna fuera de los límites. Todo está bien. El otro tema es el de, y sería para el ejercicio de la empresa de tarjetas electrónicas. Aquí tendríamos, a este no lo abrí, déjenlo que va abriendo. Y a ver, deja así. Y tendríamos el otro tema, ahorita resuelvo en lo que va abriendo, porque tendríamos la gráfica XS, y se puede utilizar la gráfica XS cuando el tamaño del subgrupo es de 9 o más. Este es al contrario, la otra era de 8 para abajo. Dice si el tamaño, y este es de 9 para arriba. Si el tamaño de subgrupo es 8 o menos, utilice la gráfica XR. Y tenemos el ejemplo aquí. Dice, una empresa que produce tarjetas electrónicas requiere analizar si la temperatura de la soldadura de las máquinas de impresión de soldadura está bajo control. Realizar una gráfica de control XS con los siguientes datos, los cuales representan 50 días consecutivos en los cuales se tomó la temperatura de 25 máquinas diferentes. En total se tomaron 1250 lecturas. Y viene aquí, este sí lo tengo abierto. Viene aquí, bueno, ya la tenía hecha. Esta sería con la XS. Nos vamos igual aquí a... Ya me abrieron. En mis brazos tengo un leño. Soy patrona. Nos vamos igual a estadísticas, control chart, aquí en variables, y ahora seleccionamos la S, que sería para más de 9 o más para arriba. Igual aquí le capturamos los datos de la temperatura, le damos 25, que es lo que viene en las máquinas, son las máquinas. Y, ay, perdón.
Igual en las opciones seleccionamos todos los demás, le damos OK. Ya tenemos los grupos y en etiquetas, pues gráfica de control XS, temperatura, máquinas de impresión. Le damos OK, OK. Y aquí nos arroja ya la gráfica. En este tendríamos lo que es igual las medias de la media de las medias, el límite inferior, límite superior, límite inferior. Aquí sí hay uno fuera del límite, este punto que está aquí. Y la S, sería la desviación estándar, la media y la desviación estándar, el límite superior y el límite inferior. Este sería para la XS. Y voy a ir abriendo este también porque aquí hay otro problema. Datos de sección. Este que ya abrió. Aquí nos dice, bueno, no nos da datos de hecho, pero pues los podemos hacer igual así como con el otro. Le damos igual, estadística, control chart, variables, este sería para la R. Le damos aquí, le ponemos aquí, la opción sería ahora, nuestros datos, le ponemos 5. Igual aquí supongo que no vamos a seleccionar ahora sí, lo seleccionamos, le damos OK y en etiqueta le ponemos gra- eh, gráfica de control XR. Uy, pues, le damos OK, OK. Y aquí nos arrojan las dos grafiquitas de igual tenemos la media de medias, límite superior, límite inferior, y aquí los rangos. Aquí hay uno fuera de, aquí hay dos, aquí hay uno fuera del límite de del rango, pero sería ahí un defecto. Y abrí el otro, sí. Este sería para la XR igual. Y después tenemos, ya lo puse, ¿no? Con la XS tendríamos gráficas de control, datos de sección igual. Y aquí aplicaríamos la misma que hace rato. Nos vamos a control chart, variables. Ahora seleccionamos la S. Aquí igual succión. Grupo le vamos a poner igual 25. En el test seleccionamos para que nos marque todas las posibles variables, desviaciones que haya. 25 y le vamos a poner aquí gráfica, control, X, S. Le damos OK, le damos OK y nos va a arrojar igual así la tablita. Aquí nos marca, supongo que van a ser números consecutivos y nos marca 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 consecutivos así. Tenemos la media de medias, límite superior, límite inferior. Y aquí tenemos lo que es la desviación estándar, la media de la desviación estándar, límite superior, límite inferior. Y sería todo por mi parte. Muchas gracias.